Bien, en este día quiero compartir una palabra que espero, y mi oración es que te bendiga. Siempre es mi deseo que la palabra venga a ser, la palabra no huele vacía, Señor, pero venga a ser la obra que Dios tiene en tu vida. Cada día el Señor tiene una palabra que viene a perfeccionar nuestra vida, ¿no? Hay cosas que necesitamos, a veces que algo que olvidamos, como esto que voy a predicarles. Y he estado predicando en estos días acerca de cosas que se nos olvidan, y a veces hay cosas que se nos pasan por alto, y a veces tienen un significado, hablando de la Biblia, un significado muy profundo. Y la palabra de Dios es tan sencilla, pero también muy profunda para entender. Y hay cosas que quizás vas a entender en el transcurrir de tu vida, pero hay cosas que no vamos a entender o que no vamos a comprender hasta el día que lleguemos delante de Dios, hasta cuando lleguemos a lo perfecto, cuando entenderemos todas las cosas y podamos entender los porqués que nos encontramos en la vida, los porqués. Habrá alguien en esta mañana que se ha encontrado por qué, y le has preguntado a Dios por qué, ¿sí? ¿A cuántos se le ha pasado? Levanta su mano. A todos nos ha pasado, a mí me ha pasado. Los por qué, Señor, ¿por qué sucede esto? Hay algo que a veces se nos complica en la vida, pero la vida está llena así, es parte de la vida, de las luchas que tenemos, que pasamos todos los días, y es pelear la batalla contra situaciones, circunstancias que puedas encontrarte en algún momento. Hay situaciones cuando todo es alegría, cuando todo es bonito, cuando no te duele nada, cuando todo está marchando bien en tu trabajo, cuando todo está marchando bien en tu familia, cuando todo está marchando donde te mueves. Y todo está bonito, ¿no? Pasar esos momentos, pero cuando llegan las bajadas, es ahí cuando nos encontramos en los porqués de la vida. Como citaba al principio, el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, cuando estemos contentos, cuando estemos tristes. ¿Sabe usted que la alabanza, cuál es la mejor alabanza que puede brotar en nuestro corazón? Quizás alguien pueda decir cuando tengo todo, cuando todo está bien, cuando no te duele nada. Pero ¿qué cuando estás en el medio del dolor? Creo que en la parte más profunda del corazón es la adoración que sale cuando te duele, cuando nos pasa algo que no hayas salida, que no encuentras la manera de salir de allí, y te das cuenta que solamente necesitamos depender de Dios. Llega un momento cuando necesitamos depender de Dios en una manera total, cuando no está en nuestras manos resolver alguna situación. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado. Llega en un punto cuando no encuentras cómo resolver el problema, y a veces nosotros queremos ayudarle a Dios para resolverlo. Dios no necesita que nosotros le ayudemos a resolver el problema. Él tiene el poder para resolverlo. Cuando Jesús dijo: venid a mí todo el que esté trabajado y cargado, que yo lo haré descansar. Alguien me decía: no, pero ¿cómo es que cómo le vamos a cargar a Dios tantos problemas? Somos tan cabeza dura que batallamos mucho y le entregamos muchos problemas a Dios. Y dice: ¿por qué le vamos a ayudar a Dios? Hoy me decía, escuchaba esta conversación con alguien que me decía esta semana: qué difícil es poder dejarle a Dios. Vamos a dejarlo y vamos a resolver nuestros problemas, pero todo eso lo queremos echar a Dios. Todos nuestros problemas a veces que tienen que ver con decisiones. A veces le decimos a Dios: pues hazme tú que haz la decisión tú, o cuando hacemos nuestras propias decisiones sufrimos la consecuencia porque no lo hicimos de una forma correcta. Entonces, cuando Jesús dice que vengamos a Él, todos los que estemos, todos, y cuando habla de todos, habla de todo, de una manera general, no se le escapa nada. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. La única manera es poder llegar a Jesús, de acercarnos a Él. Hoy la palabra que quiero compartir, basada en la palabra de Dios, y hablando en este capítulo del Evangelio de Juan, y que le he puesto como título una palabra que pasamos por una manera, digamos, no profunda, sino de pasada, como tener miedo, sí, o de turbarse. Quiero hablar de la palabra
corazones turbados. Diga conmigo, corazones turbados. Pero vamos a entrar de una manera profunda, más profunda en esto, en la palabra que el Señor nos enseña. Y basado aquí en el capítulo 14 de San Juan y verso 1, Jesús expresa una palabra ahí a sus discípulos, pero enseñándoles, porque Jesús ya está encaminado ya a cumplir lo que había venido a este mundo. Él tenía que dar su vida, era necesario, como él dijo, que era necesario que el pastor de las ovejas fuera herido y muriera. Pero también dijo que era necesario que sucediera esto, pero que al tercer día tenía que resucitar. Entonces Jesús ya está preparando esto y junta a sus discípulos en el aposento alto y los tiene ahí para aconsejarles, para hablarles, para animarlos y para darles una palabra que pueda fortalecerlos, porque se estaba llegando el momento del desenlace, el tiempo que Jesús iba a cumplir esta obra por la cual había venido y tenía que ir al Padre. Pero de esta manera dice, empieza a decirle así, capítulo 14 y verso 1 dice así: no se turbe vuestro corazón. Diga conmigo. Quiero empezar con esto. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Una palabra que Jesús pone ahí para iniciar las palabras que vinieran a aconsejarles, a traer paz y que no hubiera confusión, que estuvieran seguros, que estuvieran fortalecidos para poder soportar el momento de la prueba. ¿Sabe usted cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de estar tan agobiado, tan preocupado, pero simplemente nomás tendremos esa parte, preocupado? ¿Cuántos preocupados hemos estado muchas veces por alguna situación, porque te falta algo, porque no tuviste lo que necesitabas, porque tenías una deuda que resolver, que tenías una enfermedad que tenías que salir adelante, o tenías una situación económica y viene a traer esta palabra turbación? ¿Qué es turbación? ¿Qué entiendes por turbación? ¿Alguien me puede decir? Pero hable fuerte, por favor. ¿Turbación? ¿Preocupación? ¿Qué dijo? ¿Alguna otra palabra? Angustiado. Angustiado. Confundido. ¿Qué más? Vamos a aprender aquí realmente, porque es algo que batallamos y estamos peleando una batalla, como los discípulos estaban pasando por un momento donde iban a pasar por un momento de la prueba, el momento cuando iban a ser sacudidos por esa situación que se avecinaba. Y realmente Jesús les estaba hablando para prepararlos, y Dios nos sigue hablando todavía para prepararlos, porque tú ni yo sabemos en el momento que pueda cruzar en la vida, porque la vida tiene cambios. Pero sí necesitamos saber a quién recurrir, cómo le vamos a hacer en algún problema que nosotros podemos pasar. El significado de esto es una forma agitada en el corazón. Trae confusión, desconcierto, preocupación, y también trae ansiedad. Te sientes ansioso por las cosas que estás pasando por parte de la vida, ¿no? Y tu estado de ánimo no está en lo correcto. Te roba la paz, la tranquilidad, y es una parte emocional que viene a ser alterada y viene a traer turbación. Hay mucha preocupación, hay afanes en la vida que también viene a traer frustración, y todo esto trae un desenlace en cuanto a cómo te turbas. No solamente es hablar de temor, de miedo, pero tiene que ver con ansiedad, tiene que ver con desesperación, tiene que ver con aquello que te roba la paz. ¿Y a cuánto nos ha robado la paz o te ha robado el sueño? ¿A cuánto les ha robado el sueño? Alguna situación que te sientes frustrado, te sientes tan preocupado. Pero la parte que Jesús está hablando aquí es acerca de que van a pasar por un momento difícil y van a sentirse turbados,
temerosos, miedosos. Todo eso tiene que ver turbarse. El salmista dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te turbas? Eso tiene que ver con el alma. La parte del alma, la parte central, casi no pensamos en esto. Pensamos simplemente en la parte física o espiritual. Pero el alma desempeña una parte muy importante que viene a traer cambios en la vida cotidiana. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido angustiados? Hay una mujer que enseña en Lucas capítulo 10, verso 41 al 42. Y Jesús se acerca a una familia que él apreciaba mucho. Y esta familia tenía que ver con María y Marta y Lázaro. Era una familia que Jesús apreciaba mucho. Pero llega un momento cuando Jesús llega y María se acerca con Jesús para oír lo que Jesús le estaba compartiendo. Y María y Marta se enoja y le dice: Señor, mira, Marta no me ayuda con los quehaceres de la casa. Y Jesús le dice: Marta, 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 turbada estás y afanada con los quehaceres de tu casa. ¿Cuántas veces has cruzado este momento de turbación? Y a veces no lo entendemos, la profundidad que trae esta palabra en la vida diaria, en la vida de la persona, siendo cristiana y no cristiana. Y siendo cristiana tienes una batalla que pelear, porque déjame decirte que todos esos miedos que vienen y esa ansiedad son también usadas por el enemigo, o en otras palabras es un espíritu que viene a traer una ansiedad de preocupación, de afán y de duda. Y Jesús reprende aquí a Marta y le dice: Marta, estás afanada, estás tan preocupada. Yo no sé cuántas Martas hay aquí, espero que no haya una Marta. ¿Hay alguien que se llame Marta? Ay, sí, Marta, ¿no? Bueno, en la Biblia, estamos hablando de la Biblia, la Marta de la Biblia, ¿no? Y ay, Señor. Diga ay, porque es lo que decimos cuando nos pasa algo, o cuando te golpeas un dedo, ¿no? ¿Cómo dices? Pues es un ay, te duele, hay algo que te duele. Y yo creo que esto es algo muy interesante pensar, que lo vemos de pasada, cómo el Señor reprende a Marta por la preocupación, por los afanes. Habrán personas aquí en este día que se han afanado por alguna cosa. ¿Te has sentido tan afanado por el trabajo? ¿Te has afanado por tener algo? ¿Te has afanado por querer prosperar? ¿Te has afanado de, yo no sé cuál sea el afán o el quehacer o tu trabajo, ¿no? Quieres ser mejor, quieres ganar más, ¿no? Entonces es algo que viene a traer una preocupación, y el Señor reprende a Marta. Y fíjese bien lo que dice en el verso 42 de Lucas capítulo 10, verso 41 y 42, vamos a verlo. Dice: respondió Jesús y le dijo, ¿ya conmigo? ¿Cómo dice? Marta, afanada, turbada, ¿y qué más? Pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Se fija la mejor parte cuando dice el Señor, capítulo 6 de Mateo, versos 15 al 33, cuando el Señor dice: no os afanéis por qué habéis de comer, qué habéis de vestir. No te afanes. Si es la vida que así está tan preocupada. Muy bien, entonces Jesús dice: ¿por qué se afanan? ¿Por qué estás tan preocupado? ¿Qué es mejor? ¿No es mejor? ¿Qué es mejor que el vestido? ¿Qué es mejor tu vida? ¿O qué es mejor que la comida? ¿Qué es mejor que tu trabajo? ¿Qué es lo mejor? Pero en el verso 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Note esto: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero hay muchos que puedan decir: pero mi trabajo no puedo dejarlo, es que me está yendo bien. Y ahí veo gente tan preocupada, tan afanada, tan turbada, que no le deja pensar. Marta no le dejaba pensar porque estaba tan preocupada. Déjame decirte cómo la gente o las personas se paralizan, están turbados, trae confusión.
Están tan afanados que olvidan la parte más importante. Y ahí vemos en Marta la preocupación, ahí caminando. La alteración, afanada, turbada, confundida, porque también tiene que ver turbaciones, confundir, no entender, o sus pensamientos no están claros. Y una decisión, cuando alguien está turbado o está tan preocupado o ansioso, vive con mucha ansiedad, no puede tomar una decisión correcta, porque está turbado, no está consciente total por la turbación que hay, porque viene confusión. Pero cuando el Señor dice aquí acerca de no afanarnos, de no preocuparnos, quiere decir que si echamos, como dice el libro de Santiago, o Santiago hablando, echemos toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de mí. Entonces, si estamos ansiosos, estamos preocupados, echa tu ansiedad, echa toda tu carga, todo lo que tenga que te cargue tu corazón, echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Pero la parte que decía ahorita de Mateo 6:33, si buscamos el reino de Dios, es buscar la mejor parte, ¿no? ¿Cuál es la mejor parte? La pregunta es, ¿cuál es la mejor parte para ti? ¿Cuál es tu mejor decisión para ti? ¿Cuál fue la mejor decisión que tomó María? ¿O en qué posición estaba Marta? ¿Cuál lado estamos muchas veces en tantas preocupaciones y afanados? Nos pasa, como seres humanos batallamos con eso porque es parte de la vida. Nos preocupamos tanto y viene a turbar nuestra mente de tal manera que hay confusión, porque no puede tomar decisiones en una forma correcta porque está confundido. Tiene que estar consciente. Cuando estamos conscientes, quiero decirle que Dios no se mueve en esa parte. Dios no se mueve en la alteración. Número uno, Dios es un Dios de paz. Cuando Jesús llega, y déjame decirle, estaban turbados, preocupados, estaban en la otra ocasión cuando llega Jesús para visitar la familia, pero resulta que Lázaro se había muerto. Y Jesús dijo que iba a venir, y iba a estar con la familia porque era muy amada por él. Entonces, resulta que cuando llega Jesús, Lázaro ya había muerto, ya tenía 4 días. Y la preocupación de ella, Señor, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Y nos pasa la pregunta, nos preocupamos tanto, pero cuando llega Jesús, las cosas cambian. Déjeme decirle que cualquier hogar, cualquier familia que cree en Jesús, cuando Él llega, los hogares son transformados por el poder de Dios. Es por el poder del Espíritu Santo. Cambia el panorama, cambia la atmósfera, quita la tristeza y cambia nuestro lamento en gozo o en baile. Es lo que dice la Biblia. Cambia nuestro lamento en baile, para definirlo como dice así. Cambia totalmente la preocupación. Y cuando llega una preocupación en los hogares o en las familias, es una atmósfera, y déjenme decirles, un espíritu malo. Cuando Cristo llega, llega la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Él nos dice, y en este pasaje está aconsejando a sus discípulos a no tener miedo. Y quería que supieran que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo les hubiera dicho, les da una esperanza. Hay un lugar que voy a preparar, porque allá hay unas moradas que están allá. Pero voy a preparar lugar. Y cuando prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Capítulo 14 y verso 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Les está diciendo, los está confirmando y diciendo lo que viene, pero no se desanimen, porque yo voy al Padre y voy a preparar el lugar. Y cuando yo fuere y les prepare el lugar, voy a venir otra vez y los voy a llevar, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y Él sigue diciendo la misma palabra en este tiempo para tu vida. Que no importa los afanes, pero no pongan la atención en los afanes. Si descansamos en Dios, sabemos que Él trae paz y se mueve en la paz, no en la confusión. Porque Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. Porque cuando Él llega, el problema Él lo resuelve. Dicen amén a esto.
Cuando llega el problema, Él lo resuelve. Ese es lo grande de Dios. Y es lo que Jesús les está diciendo, porque estaban a punto de venir este desenlace y estaba preparando a sus discípulos, consolándoles, dándoles una esperanza. Y la misma esperanza Dios sigue dándola el día de hoy para ti, para mí, para todos los que creemos en Él. Entonces Jesús está diciendo aquí: yo soy el camino. ¿Sabéis el camino? Y sabéis, dice, verso, vamos a decir, si lo tenemos ahí en la pantalla para que lo lea usted. Juan capítulo 14 y verso 4. 5, vamos a leer 5. Dice así. 5. Y le dijo Tomás, cuando estaba diciéndoles todas estas cosas, y dice: no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, y dígalo conmigo, ¿cómo fue la respuesta de Jesús? Una vez más, pero quiero pedirle que lo podamos leer con fe y creyendo la palabra de Dios. Le dijo Tomás, todos: me impresiona esto, me llama la atención, porque siendo los discípulos que habían caminado con Jesús para esta etapa, en este tiempo, en esta temporada en que Jesús está hablando ya, porque se está acercando a cumplir ya el momento de llevar a cabo la crucifixión y morir por los pecados de nosotros. En este momento, para este momento, los discípulos ya habían visto los milagros de Jesús, habían experimentado milagros asombrosos, como caminar en el mar, como ver que el mar se enmudecía, como ver la multiplicación de los panes y los peces. Son milagros muy sobresalientes, muy impactantes. Ellos habían experimentado estas cosas, pero llegan a un punto, como nos puede pasar y puede pasarle a muchos, que has oído la palabra de Dios muchas veces, pero muchas veces no nos ha caído la idea y dudamos y batallamos. Entonces, así estaban los discípulos, habían visto, habían experimentado. Además, otra cosa que tenían, eran testigos oculares. Me encanta lo que Jesús dijo: bienaventurados aquellos que creerán en mí sin ver. Bienaventurados aquellos que creerán en mí sin ver. No hemos visto a Jesús, pero hemos creído y hemos experimentado su presencia. Y hemos visto realizados los milagros y no lo hemos visto. Pero Él dice: bienaventurados aquellos, hablando de este tiempo. Pero ellos que tuvieron la oportunidad de ver, de experimentar, se encontraron con dudas. Tomás se encuentra con esto y dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dice, verso 6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero dice aquí: si me conocieses también a mi Padre, y conocerías desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús está diciendo: si me han visto a mí, esta es la manifestación del Padre a través de Jesús. Si me han visto a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha sido una declaración aquí Jesús. La manifestación de capítulo 1 de Juan dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos la luz como del unigénito Hijo de Dios. El que vino se manifestó. Dios es espíritu, nadie lo puede ver, pero Jesús es la revelación del Padre, y a través de Jesús le está diciendo hoy a los discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, pues ¿qué está pasando, Tomás? Pero Tomás estaba diciendo: si me conocieses también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y luego dice Felipe, le dijo: Señor, ¿cómo decía? Si lo podemos leer. Leamos el 8. Verso 9.
hay veces si sus discípulos estaban batallando, viendo, y digo, qué manifestación tan tremenda, qué declaración Jesús está haciendo, y todavía le están preguntando. Jesús le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Qué privilegio de verlos, y había caminado con ellos. Jesús en una ocasión dijo: las obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que está en mí, Él las hace. Véanlo por ese lado. De esta manera Jesús está quitando las dudas y diciéndole quién era y que Él es el camino, que nadie puede ir al Padre sino por Él. Y vemos aquí un principio realmente de verdad que la gente necesita saber: que el camino para la vida eterna se llama Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, ¿por qué mucha gente está buscando un camino, una religión? Porque hay muchos caminos. La gente busca un lado, busca otra, y dicen: esto nos conducen a Dios. La palabra de Dios es muy clara cuando dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino es camino de muerte. Si el camino no es Jesús, están caminando por un camino de muerte. El camino es Jesús, no hay otro fuera de Él. Él es la verdad, no hay otra verdad. Él es la verdad, Él es la vida. Note tres cosas: el camino, la verdad y la vida. Cuarto, nadie puede ir al Padre si no es por Él. No lo estoy diciendo, dice la Biblia. Él es el camino. ¿Para dónde le busca el hombre? ¿Para un lado o para otro? ¿O busca algo que se acomode a su idea? Pero la verdad es esta. La verdad es esta. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otra. Y busque religiones, lo que quieran. No estoy aquí hablando de religiones, pero estoy usando el ejemplo para poder determinar la verdad que muchos están buscando. La verdad dice: este es mi camino. Pero yo creo que por el otro lado alguien busca la idea de su pensamiento que se ajuste. Porque hay muchos que se ajustan y se van apartando, y se van haciendo grupos y van creyendo como ellos quieren. Pero la gente o el corazón debe de alinearse conforme a la palabra, a la verdad, a creer lo que la Biblia dice. Y si lo dice, decimos amén. Él es el camino, Él es la verdad, y no hay otra verdad. Y esto lo debe saber todo el mundo. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y para ir al Padre solamente por medio de Jesús. Me impresiona mucho realmente el cuadro cuando Jesús está enseñándoles. ¿Pero qué está haciendo Jesús en esto? Está preparándolos, está consolándolos, está fortaleciéndolos en esta verdad, que ellos deberían estar seguros. Y Jesús está mostrando de esta manera. Verso 10: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Si lo tenemos, léalo por favor conmigo. Ok, verso siguiente. Por la obra que Él estaba haciendo, no la estaba haciendo por su propia cuenta, sino que la estaba haciendo porque el Padre está en Él. Acuérdense que Dios está en tres personalidades. Número uno, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús está hablando de esto, me llama la atención, porque quizás para muchos están buscando maneras de entender o conocer, y otros buscando caminos, como decía ahorita, buscando caminos, pero el único camino es Cristo Jesús. Creo que cuando Jesús llega a las familias cambian. ¿Cuántos creen esto? Cuando Cristo llega a las familias, Él se encarga. Pero a veces queremos ayudar a Dios. Un proceso que Dios empieza, o la hora que Él inicia, Él la va a perfeccionar. Y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo.
Quizás haya cosas que vayamos a ver, o quizás cosas que no las vamos a ver, pero las verán, porque la promesa de Dios se cumplirá en las familias. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y toda tu casa. La bendición de Dios viene de generación y hasta 1000 generaciones. Es la descendencia, la bendición que alcanza por alguien que tomó el camino, que recibió la libertad, que vino a ser rescatado por Cristo Jesús. Lo invitaste a entrar a tu vida, y cuando eso sucedió, vino a hacer un cambio, vino a hacerte la persona más feliz. Hay personas felices en este día. Él me ha hecho feliz. No necesitamos hacer alguna otra cosa para encontrar la felicidad o buscar algún placer para poder sentirte feliz por un rato. Pero la paz que Cristo da, te la da para siempre. La paz que Cristo da es duradera. La paz que Cristo da viene a quitarte la confusión, viene a quitarte las dudas, viene a fortalecerte en esta mañana, en este día, tu corazón, y que aprendas o que actúes de alguna forma poniendo por obra la palabra de Dios. Que Dios venga y tome control de tu vida, tu corazón, y quites en el nombre de Jesús toda preocupación, toda afán, todo aquello que viene a traer confusión, todo aquello que viene a traer afán en tu vida, porque el afán te quita lo más importante, y la parte que te quita o que quita a las personas, le roba la bendición. Hay gente tan preocupada en su trabajo porque no pueden dejar el negocio. Oiga, pues ¿qué voy a hacer? Mi negocio está prosperando y no puedo dejarlo por un rato, no puedo dejarlo. Está perdiendo la bendición por algo material. ¿Se da cuenta? Podemos pensar en un lado y el otro. La preocupación aquí de la vida, los afanes de la vida, te roban la bendición que Dios tiene para tu vida. Y la bendición de Jehová es la que enriquece. Haz tesoros en el cielo, donde no habrá ladrón que lo robe, ni nada que lo contamine. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. A las cosas de este mundo tenemos que entender, como hijos de Dios, como iglesia, como creyentes, que nuestro tesoro allá no se va a perder. Aquí en la tierra todo se contamina. Aquí en la tierra se va a terminar algo en algún día. Gloria a Dios por las cosas que Dios te da, por las cosas que puedes disfrutar. Gloria a Dios, bendice a Dios por eso. Alaba a Dios por eso, pero eso no es el todo. Lo más importante es lo que María escogió, y dijo: esta parte que ha escogido, la mejor, no le será quitada. El tiempo que buscas para darle a Dios, nadie te lo va a quitar. Eso va a permanecer en el reino de Dios, por cuanto has dispuesto tu corazón para creerle a Dios, para estar en su presencia, para darle el primer lugar y poder buscar su reino. Y si buscas su reino, entonces vendrán las cosas por añadidura. Entonces el afán queda fuera. Si dependemos de Dios y entendemos la palabra, si buscamos su reino, entonces está la respuesta. ¿Por qué afanarnos? En el capítulo 6, cuando Jesús está enseñando esto, dice, hablando acerca de los afanes, de las preocupaciones, dice: si las aves del cielo, escucha bien esto, si las aves del cielo no siembran ni ciegan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y añade esta palabra que me gusta mucho, que me encanta decir: ¿no vales tú más que esos pajarillos? ¿Que Dios no te dará lo que necesitas? ¿Por qué te afanas tanto? O aquel que se afana porque quiera, dice, aumentar de estatura un codo, y se afana tanto por querer extenderse más, no puede por más que se afane. ¿Qué quiere decir? Que es difícil. Quiere añadir un codo de la estatura. Por más que se afane, no pasará. Dice en este caso que el afán lo que viene a hacer es robarte el lugar más importante, como el lugar que buscó María, o que escogió María, estar con Jesús. Los mejores momentos como estar en la presencia de Dios, y que tú has venido y que estás delante de Dios y que vienes a confiar en Él. Él viene a traer libertad y viene a sacar esa preocupación de tu corazón,
y viene a tornarlo en paz. Porque cuando hay paz, Dios se mueve. Dios es un Dios de paz. Dios no se mueve en los gritos. Cuando alguien está angustiado gritando, Dios se mueve en la pasividad. Hay historias en la Biblia, y tenemos una historia que me llama mucho la atención, que me impacta realmente lo que sucede, y nos puede pasar a todos. Y no solamente a los creyentes, es para toda gente. Y es también para los ministros, es también para los profetas, para los hombres de Dios que pasamos momentos muy angustiosos, muy difíciles, o un tiempo de turbación. Y en el tiempo de turbación el enemigo gana ventaja, porque se aprovecha cuando alguien está en un tiempo vulnerable y ataca al enemigo de alguna manera y te hace sentir el peor, te desanima, trae confusión, no hay claridad. Aunque lo sabes, no hay claridad porque estás luchando contra eso. Y me llama mucho la atención, después de un hombre que vio el poder de Dios, y un profeta que vio el poder de Dios manifestado en una manera como antes nunca visto. Y déjame decirle a quién me refiero: a este profeta que fue poderoso, este profeta llamado Elías. De repente en la escena aparece el profeta Elías, y él viene para demostrar el poder de Dios. Y en una ocasión el profeta Elías hizo un reto contra los dioses de Baal, y vino a hacer un reto y juntó al pueblo de Israel que se había desviado, y hizo un reto. Dijo: si en verdad ustedes creen que Baal es Dios, vamos a hacer una prueba. El Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Muy bien, entonces hizo un reto el profeta Elías con estos sacerdotes de Baal y para todo el pueblo que estaba presenciando. Iban a presentar un holocausto, un sacrificio, y en ese sacrificio el Dios que respondiera con fuego, ese sea Dios. Qué reto, ¿no? Para demostrar el poder de Dios. Me encanta porque tiene que ver mucho lo que el apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento. Yo no he venido con palabras persuasivas, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos para hacer tenemos una batalla, no vamos en nuestras fuerzas. Qué importante que estés seguro en tu vida. No vienes en las fuerzas personales o carnales. No vengo en mis propias fuerzas, pero cuando vengo contra tal problema en el nombre de Jesús, entonces ese problema se va a resolver. Tiene que ver con la fe, estar seguro. Pablo dice esto: pero Elías terminó hizo esta obra, y prepararon el sacrificio, y le dijo a los Baales, a los sacerdotes: hagan que su Dios responda con fuego, porque ese es el reto. El Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Bueno, bien, entonces se prepara el sacrificio, y entonces los sacerdotes de Baal empezaron a hacer movimientos y a pedirle a Baal que descendiera fuego. Y dice que no pasó mucho tiempo y no pasaba nada, de tal manera que entraron en desesperación. Fíjese, la gente desespera lo que hace. Como los Baales, los sacerdotes de Baal, no hicieron que ese Dios respondiera con fuego, y se empezaron a sangrar, se cortaron haciendo sacrificios. Usted puede ver este cuadro dando vueltas allí pidiendo que el fuego descendiera, y no descendía, y ellos sacrificándose, pero nunca respondió. Se cansaron de tal manera y dijeron a Elías: pues es por demás, no pasó nada. Elías dijo: pues póngale más tinajas de agua al sacrificio, póngale para que agarre más, para que vean que de veras, ¿no? Que su Baal no pudo contestar con fuego. Pónganle más. Hizo que se mojara el sacrificio que estaba ahí de ese animal que habían puesto. Lo mojaron y lo volvieron a remojar para que a ver qué pasaba. Y cuando Elías empieza en esta escena a clamar a Dios, y para que vean quién es Jehová de los ejércitos, el Dios que hace volver los corazones de los hijos sobre los padres, ese Dios va a responder con fuego. Y cuando ese Dios responda con fuego, ese será Dios. Y cuando Elías empieza a clamar a Dios y a pedirle: Señor, desciende con fuego, y de repente dice la Biblia que descendió fuego del cielo, y el sacrificio fue deshecho, y aún el agua, como si fuera gasolina, se acabó.
consumió el sacrificio, el poder de Dios fue manifestado y fue declarado el Dios de Israel, el Dios todopoderoso. Jehová de los ejércitos descendió con fuego, y fue un impacto tremendo que sucedió ahí. Volvió el pueblo de Israel, volvió su corazón a Dios. Esa fue la declaración que Elías hizo, el reto que Elías hizo. Pero es Elías que vio el poder de Dios. Y escuche, sígame con esto. Porque vio el poder de Dios, vio manifestado el poder de Dios, fue declarado. Pero Jezabel le manda una noticia. Ahí le va. Viene la amenaza. Elías había matado 450 baales, los degolló allí y murieron todos esos sacerdotes. Ese era el trato. Murió, los degolló Elías y había terminado la obra. Pero le manda a Jezabel una advertencia y le mandó esta amenaza: el día de mañana vas a estar como uno de estos sacrificados. Elías, cuando oyó una amenaza, oye, el poder de Dios estaba allí, pero cuando recibió esta noticia, entonces Elías aplaudió de gozo. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Si sabe la historia, Elías se llenó de temor, se turbó su corazón, tuvo miedo. ¿Y sabe qué es lo que hizo? Lo primero que hizo es correr al desierto y correr para que Jezabel no lo alcanzara. A veces corremos así. El problema cuando vemos el poder de Dios, y déjame decirle que cuando Dios hace un milagro, lo vuelve a hacer otra vez. Él tiene el poder para hacerlo, pero le ganó esa parte que todos como seres humanos cruzamos, y aún como profetas. La amenaza no es tan fácil. Cuando alguien es sentenciado a muerte, te aseguro que el día de mañana vas a aparecer como uno de estos. Eso lo confundió. Vino la turbación, lo turbó, se desanimó, y todo su cuerpo se paralizó de miedo. Estaba atemorizado, y lo mejor que hizo es correr. Me voy. Pero no solamente corrió, sino estando allá cansado y diciéndole al Señor: Dios, a veces decimos cuando no podemos: no puedo, yo no soy mejor que mis padres, dijo Elías en su oración. Yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Es mejor que me la quites, porque es mejor huir en lugar de enfrentar la situación. Nosotros no somos de los que retrocedemos, dice el libro de Hebreos, sino los que vamos para adelante. Y yo no sé cuántos dicen amén a esto. Nosotros no retrocedemos, no podemos ser cobardes, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está allí, hermano amado, iglesia, entonces la victoria la tenemos. La victoria Dios nos la da porque somos vencedores, y aún no solamente vencedores. Pablo dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero cuando llega esa parte de la persona de sentirse, o como nos hemos sentido en algún momento tan difícil, de poder pensar de esa manera: mejor quítame la vida, Señor, como dijo Elías. Y olvidamos los propósitos que Dios tiene porque nos acobardamos, porque estamos turbados. Y cuando llega esa parte de turbación en la vida, no podemos pensar correctamente. Elías estaba pensando mal. Y cuando el Señor manda al ángel que le venga a dar la provisión, lo alimenta y le dice: come y bebe, porque largo camino te espera. ¿Para qué estás frustrado? ¿Para qué estás atemorizado? ¿Para qué estás acobardado? Levántate en el nombre de Jesús. En este tiempo tú has creído en Dios y ha pasado el tiempo, y si Dios hizo un milagro, lo hará otra vez. Levántate, come y bebe. Come y bebe y levántate, porque largo camino te resta. Iglesia, levántate, come y bebe. Levántate, porque largo camino te resta. Hay cosas que hacer, pero no dejemos que la turbación o el miedo, el temor nos paralice y nos quedamos que no podemos hacer nada. Recordemos que Dios está con nosotros, y Pablo dice: si Él está allí, tu problema no es tu problema. Dios se encarga. Si buscas el reino de Dios,
va a venir la respuesta a tu corazón y vendrá por añadidura. Si crees, si buscas el reino de Dios, ¿cómo hay que tomar decisiones? Decisiones correctas de servir a Dios y buscar la mejor parte como la buscó María. Y esa mejor parte no te será quitada. Para terminar en esto, cuando estás en la preocupación, Dios es tan bueno y tan misericordioso. Su gracia es tan grande que viene y nos abraza y te levanta. Aun cuando estás en el momento de decisión y es que las cosas no pueden cambiar o no cambian y estás batallando, muchos están batallando. Y me encanta mucho el trato de Dios que vino con Elías cuando él está huyendo y se mete en una cueva. Después de caminar varios tiempos, se mete allí escondiéndose porque viene un viento fuerte, viene un temblor y ese tuvo miedo, se escondió. Pero en todo este movimiento, un terremoto que vino y vino un tiempo que se sintió confundido, se metió en la cueva. Y cuando pasa todo esto, este acontecimiento de descontrol de lo que él estaba viendo, tuvo miedo y luego se oye un silbo apacible. Dios se mueve en la pasividad y lo llamó a Elías. Elías, ¿qué estás haciendo? Señor, tuve miedo porque recibí amenazas y huí porque mi vida peligra, porque Jezabel quiere matarme y he huido para salvarme. Hemos huido muchas veces por salvarnos a nosotros mismos o nuestro propio yo. Y olvidamos el plan de Dios y el propósito de Dios porque se sintió frustrado, porque se sintió con mucho temor. Y esto es lo que hace cuando nosotros pasamos este momento con un corazón turbado. Elías le dice, Señor, de una manera apacible: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Ve, porque hay 7,000 rodillas que no han doblado, que no han sido dobladas ante Baal. Ve y tienes que hacer la obra que te he encomendado. Tienes que salir, tienes que ir para que cumplas lo que Dios le había encomendado. Iglesia, Dios nos ha encomendado un propósito y muchas veces caímos en el conformismo o en el temor, en el miedo. Somos turbados. Hay que tomar decisiones. Dios te llamó, escucha bien, Dios te llamó con un propósito. Iglesia, Dios te llamó a este lugar y ha levantado una generación y está llamando el Señor a esta nueva generación que le cree a Dios, que tienes que levantarte de tu lugar para servirle a Dios, que puedas tomar esta parte que quizás la tenías de lejos, pero que ahora Dios te ha acercado y te está hablando a que te levantes hoy desde este día, que eches de ti fuera todo el temor, todas las dudas. Tus batallas, entrégalas a Él, porque Él la pelea por ti. Pero has sido paralizado por el temor, por las dudas, por el desánimo. Pero hoy Dios te levanta porque tienes que cumplir. Escucha bien, tienes que cumplir. O puedas decirlo conmigo: tengo que cumplir. O puedes decirlo tú personalmente: una encomienda que Dios me ha dado, que Dios te ha dado. Quiero decirte, no estás aquí por casualidad. Estamos aquí para levantar el nombre de Cristo. Y estamos aquí para levantar una ciudad que necesita ser rescatada por el poder de Dios. Y se necesita la demostración del poder del Espíritu Santo. Aquellos que hicieron como Elías, que el fuego cayera y que fue declarado Dios, aquel que hizo descender fuego, con demostración, como dice Pablo, del poder del Espíritu Santo. Tú estás aquí para eso. Tienes un propósito, iglesia, de cumplirlo juntos, llevarlo juntos y engrandecer el reino de Dios en esta ciudad de Matehuala y el mundo. Iglesia, has sido llamado para esto. Dios te ha dado una capacidad
Y el poder del Espíritu Santo Dios te lo ha dado para impulsarte. No es tú, no es en nuestras fuerzas. Cuando vamos para servir a Dios, no voy en mis fuerzas. Cuando voy a hacer algo y voy a orar, no vengo en mis fuerzas, vengo en el nombre de Jesucristo. Vengo en el nombre de Cristo, porque le creo a Él. Y yo no sé si este día tú le crees a Él. Y el creer en Él tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con la fe, estar dispuestos. Y es cuestión de decisión. Es cuestión de que digas: Señor, permíteme poder cumplir ese propósito. Yo no quiero llegar delante de Dios con las manos vacías. Iglesia, no vamos a llegar delante de Dios con las manos vacías. Vamos a llegar con fruto. Y no con poquito fruto. Vamos a llegar con mucho fruto. En el nombre de Jesús. No es en tus fuerzas, es por el poder del Espíritu Santo que le ha sido dado a cada corazón. En ese nombre, toda montaña se va a ir. Y todo demonio tiene que soltar las vidas de Matehuala. Cuando la iglesia se levanta, el enemigo tiembla, el enemigo se va, el enemigo huye. Cuando hay alguien que se levanta como la iglesia del Señor, porque le ha dado un poder tan grande y ha puesto el enemigo bajo nuestros pies. Ha puesto el enemigo bajo tus pies. Por eso eres más que vencedor. Y el enemigo debe estar ahí, no debe de levantarse, porque nos ha dado una autoridad, y quizás una autoridad que no has tomado, porque nos ha ganado la turbación. Turbado, y cuando alguien está turbado, tiene miedo, hay dudas, hay desánimo. Pero cuando creemos que el poder de Dios se mueve, hay demostración de su poder. ¿Lo creen? Hay demostración de su poder. Dios te ha escogido, y la amada del Señor es cuidada y es guardada y pastoreada por el pastor de pastores, que se llama Cristo Jesús, y que tiene cuidado para ella, porque la sustenta. Por eso la palabra de Dios es tan clara, que Él tiene cuidado de ti. ¿Te das cuenta que los afanes de la vida no son nada? Porque lo que tiene Dios es mucho más grande para ti, para tu vida. Pero tiene que ver con creerle a Él.